Buenas noches, mi gente y seguidores. La tecnología es buena, pero falla. Tengo esta noche, eh, tengo un montón de problemas aquí, no sé cuáles son. No sé si la computadora tiene frío. Voy a tenerme que irme casi manual porque hay algo aquí raro. Buenas noches, mi gente. Hoy vamos a hablarle un poco más de las baterías, porque en el video que hice de las baterías, eh, como traté de mezclar dos temas a la misma vez, me tuve que ir bien rápido. Nada, lo que voy a hablar hoy de las baterías es algo sencillo para ayudar a muchas personas, de estas personas que quieren aprender, que quieren hacer algo sencillo eh, en su hogar, algo que no sea grande o si no los sistemas que nosotros, ¿verdad?, vendemos con medición neta. Porque los sistemas que vendemos pues ya tienen sus baterías de litio y ya tienen todo esto configurado. Básicamente lo que voy a dar esta noche es relativo a esta persona que quiere hacer algo sencillo en su hogar y no entiende lo que es una serie, lo que es un paralelo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, etcétera, etcétera. Estoy por aquí, estoy manual. No sé si me estoy frizando, estoy tratando de monitorearme. Pero nada, vamos a empezar. Vamos a decirle a Goyito, ¿verdad? Como siempre, que Goyito, tíralo. Ok, volvemos por aquí entonces a esta escena. Déjame ver, porque es que estoy corriendo como que ciego. Nada, buenas noches, mi gente. Vamos al tema. Para los que no me conocen o son nuevos en el canal, mi nombre es Lino Aponte. Llevo alrededor de algunos 18 a 20 años trabajando sistemas de energía renovable, mucho antes de la medición neta, y tuvimos que ver mucho con reglamentos, etcétera, etcétera, leyes, etcétera, etcétera. Así, vamos rapidito aquí. Yo espero que la tecnología no me deje a pie, pero vamos entonces, como siempre yo hago, vámonos aquí al iPad, donde puedo mostrarles de qué estamos hablando. Como ven ahí en el título, hoy es batería parte 2, donde voy a discutir un poquito más a detalle el concepto de batería. Como le estaba diciendo aquella noche, muchas personas, por lo sencillo, por lo económico, porque tenemos disponible en los autopar eh, inversores económicos, hablando de inversores de 100, $120, etcétera, etcétera, en 12 voltios. Y como yo le había dicho a ustedes, pues esto es algo para resolver una emergencia. Estos inversores están hechos con la intención de operarlos en nuestros en nuestros autos en situaciones de vacaciones, o necesitamos prender un televisor o un taladro donde tenemos el auto, etcétera, etcétera. Con el evento de María, pues muchas personas consiguieron estos inversores y lo aplicaron a la casa, ¿verdad? Que ya aquel año de María pues fue un año bien difícil, donde había que resolver, no importa de qué manera. Así que este voltaje de 12 voltios de los inversores, tengo muchas, discrepo de muchas cosas que se dicen, porque yo he visto en las redes que te dicen, mira, tengo un inversor de 8 kilos en 12 voltios. Señores, si yo fuera a montar un inversor de 8 kilos, que son 8000 vatios, estamos hablando de 8000 vatios, y lo dividimos entre 12 voltios, vamos a tener, ese número no le gusta a mucha gente, vamos a tener que ese inversor supuestamente para trabajar los 8000 vatios o los 8 kilos va a drenar de nuestro banco de batería 666 amperes. Eso no lo va a obtener con dos baterías ni una batería. Eso, la cablería no es lo que la gente monta, es una cablería por lo menos 4.0, y cuidado, la distancia de esa cablería tiene que ser bien corta, y si un inversor de 12 voltios, como algunas personas dicen, 5 o 8 kilos, créanme que ese inversor se va a dañar y se va a quemar, porque no hay, la construcción del inversor no está para manejar una corriente de 666 amperes. ¿Qué pasa? Si nos vamos a 24 voltios, cambiamos a 24 voltios y dividimos 8000 vatios entre 24 voltios,
estamos teniendo una corriente que fluye en el circuito, si es que tenemos 8 kilos en realidad, de 333 amperes. Quiere decir que todavía es una corriente exageradamente alta. En los videos que muchos que me siguen hace tiempito saben que yo les recomiendo trabajar a 48 voltios. Y si dividimos los 8000 vatios entre 48 voltios, ya tenemos una corriente de 166 amperes. ¿Ok? Ya estamos hablando de algo más lógico. Entonces ahí viene el que necesitamos drenar de nuestro banco de batería 166 amperes hora. Ok. Quiere decir que si a mi inversor yo le instalo una sola batería y esa batería tiene una reserva de 220 amperes, quiere decir que ese inversor me va a trabajar 1 hora y un poquito. Y voy a dañar el banco porque es una corriente bien alta y voy a drenar la batería bastante. Y todos saben que si yo dreno una batería al 50%, su vida útil va a estar bien limitada. Va a ser una vida útil bien corta y voy a dañar mi banco de batería. Por tal razón, para comenzar, nosotros vamos a trabajar siempre nuestro sistema a 48 voltios. O sea, todas las personas que están allá afuera, que quieren experimentar, que quieren hacer sus cositas, piensen siempre en un sistema corriendo a 48 voltios. Y el inversor, entonces, yo le voy a instalar mínimo, perdón, 4 baterías. Para propósitos de esta instrucción de esta noche, voy a bregar a 12 voltios. A 12 voltios. Y así logro mis 48 voltios. Algo bien importante es que la cablería que va de aquí al banco de batería, es bien importante poner el calibre de lo que necesitamos. Y típicamente pues sería un cable 2.0, 3.0. Preferiblemente yo siempre cuando trabajaba en estos sistemas, ahora no, porque ahora se trabaja como el sistema General, que yo lo recomiendo mucho. Se trabaja ya entre 380 a 420 voltios y eso limita, la corriente va a ser bien bajita y es una de las razones porque el sistema es más eficiente. Si estas baterías son de 220 amperes hora, al tenerlas en serie, voy a mantener una capacidad de mi banco de 220 amperes hora. De lo que yo puedo utilizar solamente el 50% para no dañar mi banco de batería, para obtener de ellas la vida útil que me dice el fabricante, ¿no? Quiere decir que en este caso, si mi inversor, vamos a irnos a algo más real, ¿verdad? Vamos a irnos que este inversor es 2400 vatios. Es un inversor de 1400 vatios. Si tenemos 2400 vatios, lo dividimos entre 48. Cuando ese inversor me esté dando a mí los 2400 vatios por la carga que le he colocado, nevera, luces, abanico, etcétera, etcétera, ese inversor va a estar drenando de este banco de batería 50 amperes. ¿Ok? Y si yo divido 220 amperes hora de reserva, lo divido entre 2, son 110 amperes que no debo bajar de un 50% para darle más vida al banco de batería, etcétera, etcétera. Y si mi inversor en esa capacidad de 240 vatios va a operar casi siempre, quiere decir que ese inversor me va a trabajar 1 hora más o menos al 50%. Puede darme más vida, pero tendría que entonces, y aquí es que viene lo que quiero explicar esta noche, conectar bancos de batería en paralelo, en serie, para llegar al voltaje que queremos operar el inversor
y paralelo para aumentar la corriente. Si yo elimino esto aquí y para simplificar el dibujito, conecté mis 4 baterías y logré en estos terminales mis 48 voltios a 220 amperes. Señores, estos números que estoy usando son números para el ejemplo, no necesariamente es lo que está pasando. Hay baterías de 103 amperes hora, 220 amperes hora. Estamos hablando de baterías típicas, una 8D, pero ya si nos movemos a baterías industriales, pues tenemos mucha más capacidad en corriente. ¿Qué pasa? Este cliente pues quiere tener más reserva de amperes para operar más tiempo su inversor. Entonces lo que hace es que instala un segundo banco de batería en serie para lograr mis 48 voltios y nos vamos un paralelo para ya entonces vamos a tener 48 voltios a 440 amperes hora de reserva. Quiere decir que ya tenemos más capacidad de nuestro sistema y podemos mover más tiempo el inversor trabajando en el modo de emergencia. Esto es números bien sencillos. Cuando hacemos esto, estos dos cables que me van a hacer las paralelas tienen que ser la misma distancia, iguales. Todo el conjunto de cables en este diseño del banco tiene que ser el mismo calibre. No podemos usar jumper de número 8 o número 6, como lo he visto, y solamente usar el cable grueso al inversor. Eso no funciona así, porque lo que estamos haciendo es un tapón de la corriente donde usamos el cable fino. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos líneas paralelas es que en este punto, vamos a decir que este es el lado positivo, en ese punto yo tengo que montar una protección, un breaker, un fusible. Los que tienen experiencia con el banco de baterías que vende Outback saben que el banco de batería viene de 3 tablillas. Y entre tablilla y tablilla hay un breaker de 250 amperes. ¿Por qué? Porque si yo no meto protección en esas paralelas y esta batería se daña y hace un cruce, las otras baterías van a tratar de compensar esta batería que está dando problemas y va a drenar el máximo de corriente por este cable. Y si usted no montó una protección entre las paralelas, es muy posible que usted tenga fuego. Y es algo que he visto en las redes y me preocupa porque personas que no tienen conocimiento de bregar con estas cosas, pues no saben a lo que se están exponiendo. También he visto en las redes y me da pánico, he visto bancos de batería instalados en una tablilla en una pared a 8 pies de altura. Y señores, estamos bregando con un acumulador y tiene una capacidad de almacenaje, más tiene un químico, en el caso de las que son líquidas, que es ácido sulfúrico. En el evento de un terremoto, créanme que van a tener una emergencia ambiental bien fuerte. Y esas medidas de seguridad hay que tomarlas. En el internet hay muchos videos explicando cómo debemos trabajar lo que son las baterías, la seguridad que tiene que ser ante todo, ¿verdad? Y si entonces este cliente quiere llevar esa capacidad del banco, hace otra paralela. ¿Ok? Y cada vez que yo añado una paralela, estoy aumentando la corriente. La I significa corriente en un circuito eléctrico. La V, voltaje, y la R, resistencia. Y hay una ley de Ohm muy famosa, bien sencilla, que con las 3 variantes yo puedo determinar qué está pasando en mi circuito eléctrico. Cuando hacemos 3 paralelas, hacemos lo mismo. Tenemos que meterle una protección en el lado positivo, para si se cruza alguno de nuestros bancos, pues el sistema tenga una protección adecuada y no tengamos problemas de un incendio.
Cuando hacemos esto, tenemos que también ver que este cable, este y este, tiene que ser de la misma distancia. No podemos montar diferentes distancias, porque entonces lo que va a pasar es, déjeme cambiar el dibujito, vamos a representarlo con una sola batería, 48 voltios, 48 voltios, ¿verdad? Acuérdense que en los sistemas sencillos pues son varias baterías, 48 voltios. Tengo las paralelas. Si este es el lado positivo, pongo una protección aquí y una protección aquí. Bien importante. Cuando estamos hablando de interruptores o como es que le dicen en España, se me olvidó el nombre, y nosotros decimos breaker porque nosotros estamos en el mercado ya acá americano. Hay una diferencia grande entre lo que es un breaker DC, que en este caso, o breaker AC, que es en el caso donde son los hogares de nosotros. O sea, yo una vez, hace muchos años, mi trabajo era en las transmisores de radio y televisión y fui a un sitio a Cerro Punta a trabajar en unos transmisores y al lado había otra compañía que había hecho una instalación y me sorprendí cuando en un banco de batería le montaron breaker AC. Trabajan totalmente diferente. O sea, no me mezclen breaker AC y breaker DC. Cuando usted está trabajando en batería, el breaker tiene que ser DC. ¿Ok? No pueden usar breaker AC porque eso es otra cosa. Eso funciona de otra cosa. Quiere decir que cuando hacemos esta combinación de tres paralelas, bien importante generar una protección en el lado positivo. Y otra cosa bien importante que no hace la gente por falta de conocimiento. Si este es el inversor y este es el positivo, yo lo voy a conectar aquí, pero el negativo lo voy a montar acá. ¿Por qué se hace eso? Porque si yo montara el negativo aquí, la corriente tiende siempre a irse por donde menos oposición tenga o resistencia. Quiere decir que el inversor, cuando esté trabajando en emergencia y esté trabajando con las baterías, él va a ver esta batería, la va a descargar más rápido que estas dos y se va a desbalancear el circuito eléctrico. Otra cosa, este cable que es el negativo y este cable que es el positivo tienen que tener la misma distancia. Y la distancia la va a determinar el cable más lejos. Si este es el cable más lejos y me dio 8 pies, aunque está al lado del terminal, tiene que tener 8 pies. No puedo porque está cerca cortarlo y hacerlo más corto porque estoy desbalanceando el sistema. Otra cosa que he visto es que si usted quiere más capacidad en amperes y monto una batería, 2 baterías, 3 baterías, que es lo que se aconseja de máximas de paralelo. Pero en el caso de este cliente quiere 4 y puede querer 5. Cuando hacemos eso, voy a tomar un poquito de agua porque parece que se me secó la computadora. Cuando hacemos eso, ya no podemos hacer las paralelas como cuando lo hicimos con 3 baterías. Cuando digo batería es el banco, ¿verdad? De las 4 o de las 8, las que haya tenido que poner en serie para llegar al voltaje de operación. Cuando hacemos esto, que nos pasamos de 3 paralelas, ya tenemos que hacer un sistema de barras. Estos son barras de cobre que se consiguen comercialmente. Y una barra va a ser positiva y una barra va a ser negativa. Y yo voy a poner el negativo de este aquí, el positivo de este acá. Negativo de este aquí, positivo acá, sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos esto, la distancia de cada set de cable la va a determinar el set de batería más lejos. Pero lo que esté más cerca, el cable tiene que ser la misma distancia. Quiere decir que si aquí me dio, o acá que se ve más lejos, aquí me dio 6 pies, todos tienen que ser 6 pies, aunque estos queden más cerca.
Porque tenemos que trabajar el balance eléctrico de nuestro circuito de banco de batería. Si hacemos eso, pues estamos manteniendo unas reglas de mantener un balance y usted va a tener mejor rendimiento de su sistema. Y cuando venimos con el controlador de carga, donde están conectadas las placas solares, y se conecte aquí, el controlador de carga va a distribuir la energía que viene del techo igual a todo el mundo. Y las va a cargar iguales. En el ejemplo anterior, donde yo puse el inversor, y lo conecté a mi banco de batería, en el caso de 3, que no estoy usando barra, aquí monté el positivo, ok, acá está negativo, y el negativo va a este polo, no va a este, porque si yo lo conecto a esta batería se va a cargar y descargar más rápido que las que le siguen, y usted va a crear un diferencial de potencia entre las 3 baterías que le va a afectar el rendimiento en operación, le va a afectar cómo se distribuye la carga que viene del techo a las baterías, y usted va a notar que de principio, cuando son nuevas, todo, como dicen por ahí, todo está chilling, pero cuando el sistema empieza a envejecer, muchos clientes me escriben: Lino, ya el sistema de batería no me da lo mismo. Y eso es bien importante. Esto aplica a los sistemas que son sencillos, no los sistemas como el caso de una Tesla, de Generac. Hay unas cuantas marcas por ahí que ya son conceptos diferentes, donde el gabinete de batería está diseñado para su capacidad y mantener todas las corrientes o los voltajes iguales y evitar entrar en problemas de un desbalance entre las baterías. Así que eso es bien importante. Otra cosa bien importante es saber que mi banco de batería no debo bajarlo de un 50%. Otra pregunta que sale mucho en las personas que me contactan, me dicen: Lino, durante el día mis voltajes están perfectos. Llega la noche y ya en hora y media o menos, mi banco de batería baja a niveles bajitos, que ya está acercándome al 50 o quizás menos. Señores, eso pasa porque por falta de conocimiento diseñamos unos sistemas de batería donde la gente me dice: tengo 3, 5 días de respaldo sin sol. Pero se olvidan que si hay una emergencia y usted usa ese banco al 50%, al otro día usted tiene que tener la capacidad en placas para llevar ese banco de batería a voltajes correctos. Típicamente, por falta de conocimiento, por no tener para hacer una inversión como debe ser, etcétera, diseñamos un super banco para 3 o 4 días y no las placas necesarias para poder recargar en un tiempo lógico ese banco de batería. Y si estamos corriendo un segundo día sin sol y un sol malo y tampoco energía eléctrica, en el caso de los que están usando el sistema de autoconsumo solamente de emergencia, usted va a seguir drenando el banco de batería y lo va a dañar. Tengo un cliente de Ponce, lamentablemente él compró un sistema, lo montó en autoconsumo, montó 24 baterías y en menos de un año ya me estaba preguntando por correo electrónico de que por qué su banco no le rendía lo que rendía anteriormente. Esas son las razones. Yo le diría, ¿verdad?, que quiera intentar hacer su sistemita como sea, que busque mucha información de lo que tiene que ver con lo que son los diseños de las baterías. Las baterías en el sistema de nuestro equipo solar es el componente más caro, el componente más necesario, porque usted puede coger con 1 o 2 placas dañadas, pero si el banco de batería se le fue a ajuste y estamos en un apagón ya a las 8 de la noche,
usted está corriendo bien bajito de batería. Y los inversores cuando llegan a un voltaje mínimo se apagan. Y usted se quedó a oscuras. Por eso es que es bien importante. Hoy yo traté de dar esta información de una forma sencilla, elemental. Esto es más profundo de lo que estamos haciendo. De lo que es el sistema, perdón. Tenemos la batería wet, que es la batería de ácido líquido. Tenemos la batería de gelatina. Y tenemos la batería AGM. ¿Okay? Aquí no hay que explicarla. Eso es una batería que usted le quita los taponcitos y va a valer líquido. Es una batería que emite gases. Es una batería que usted tiene que estar pendiente que no se, como decimos en la calle, en arroz habichuela, que no se le seque. Porque si se le seca se le va a dañar. Y es una batería que yo conocí a un cliente en Bayamón que él mismo montó su sistema para las emergencias y él tenía una bitácora. Él tenía las baterías por número, el mantenimiento que le había dado, la gravedad específica, que es la forma real de saber el estado de carga de mi batería. Y otra cosa que tiene esta batería es que puede suplir bastante corriente y su costo no es tan alto. En baterías convencionales, hay baterías comerciales que te dan 7 años de garantía, 10 años de garantía, pero son costosas. Yo tengo una instalación en Culebra donde hay un banco de 48 voltios con baterías de 2 voltios a 2400 amperes. Eso es un monstruo de batería. Hay que cargarlo con un finger cada batería porque pesa un dron. Entonces tenemos la batería de gelatina. La batería de gelatina es bastante costosa. No es una batería recomendable para sistemas solares, aunque se instalan y hay suplidores que dicen que es buena batería para eso, pero no es una batería para este uso. ¿Por qué? Porque la batería de gelatina, cuando hablamos de corriente, no tiene la capacidad de... Los que tienen carro estándar saben que hay que arrancar en una luz en primera, segunda y tercera, y cuarta y quinta y sexta. Pero un inversor que usted de momento le mete una carga fuerte, un microondas, o como hay gente por ahí que quieren prender los aires, etcétera, etcétera, ese cantazo de corriente, la batería de gelatina no es muy saludable haciendo ese ejercicio. Aparte que su costo es mayor. Y no es recomendable, ¿verdad? Porque estamos invirtiendo más dinero. Si no queremos bregar con la mojada, podemos entonces ir a la AGM, que es aquí vamos a quitarle un símbolo de dólares, ¿verdad? Es más económica. La de AGM es un poquito más costosa que la primera, pero tiene la cualidad de dar un surge de corriente más alto. No se deben sobrecargar porque estas dos baterías tienen unas válvulas selladas. El ácido en la gelatina, el ácido está envuelto en la gelatina, y en la AGM el ácido está en unas esponjas de fiberglass, las cuales tienen características bastante parecidas. Son las únicas dos que están autorizadas en transporte aéreo, y usted las puede colocar de lado para arriba, pero nunca con los polos hacia abajo. ¿Sabes? Si en el caso de una instalación que tengamos problemas, estoy chequeando aquí, ¿verdad? Porque como me faltan las partes electrónicas que yo uso normalmente, que no sé qué pasó. En este tipo de batería, la gelatina y AGM, yo la puedo poner de lado o la puedo poner de arriba. No la puedo poner hacia abajo con los polos. En la líquida, pues obvio, solamente hacia arriba. Este tipo de batería genera menos gases porque es sellada. Este tipo de batería, cuando usted la tiene que está cargada, usted va a notar que se infla, se hincha. Pero si usted la sobrecarga y la hincha tanto que tenga que romper la válvula de seguridad y botar ese gas, la dañó. Ahí la dañó. Eso es bien importante. Eso es referente a batería. Hoy en día estamos trabajando con mucha batería de litio. Esto es otro mundo. Esto vino para eliminar ese tipo de baterías en
en los sistemas. Sé que es una batería costosa, pero si usted la va en un periodo de 1 a 18 años, 20 años, esta batería, siempre y cuando sea una batería comercial de calidad, va a tener uso. Y cuando usted compara que esta batería le costó tantos dólares, de momento usted dice, wow, esa batería es muy cara, yo no puedo montar esa batería. Pero cuando usted monta un banco que es más económico, pero en estos tiempos, vamos a decir 3 años, 4 años, tiene que reemplazarla y tiene que volver a montar otro banco. Y a los 3 años tiene que volver a hacer lo mismo. Y por ahí seguimos en lo mismo. Cuando usted viene a ver y suma esta inversión en sus baterías para poder mantener su sistema operacional, usted va a ver que la de litio es la más barata. Litio me da la capacidad de cargarla más rápido, no tengo que bregar con mantenimiento, solamente seguir las instrucciones del fabricante y ajustar los controles de carga según el fabricante de esa batería. Todo es seguir las instrucciones. Y en Puerto Rico, igual que dice un profesor de arquitectura que dice que tenemos construcción jíbara, también tenemos sistemas de diseño en sistemas solares, sistemas jíbaros, personas que aprendieron un poquito, no entienden por qué hacen las cosas y terminamos creando un problema de que se nos puede dañar el equipo antes de tiempo. Nos arriesgamos a situaciones de emergencia, como el caso que le dije que veo baterías instaladas a 8 pies en tablillas en Londres, en un cuarto, y eso es un peligro. Las baterías, hay una guía en el NEC es el National Electrical Code, solamente para baterías. Y cuando usted contrata una compañía profesional, pues por lo menos se supone que están entrenados en lo que es con las baterías. Como dije anteriormente, y ya se me está acabando el tiempo porque yo limito estos videos a media hora y esta noche no sé qué pasó. Yo siempre me preparo con tiempo y nada, las cosas electrónicas son así. Déjame cambiar la escena, que la tengo que cambiar manual. Yo tengo por aquí, a ver si me cambia esta cosita. Ahí me cambió. Tengo también para toda persona que quiera comunicarse conmigo, que yo le cotice un sistema de los que nosotros montamos en Medición Neta. Saben que soy fanático de la marca Generac, estupenda, tiene mucha flexibilidad para los sistemas con medición neta, sumamente elegante, sistemas que en batería pueden tener 18, 20, 21 años de servicio en la batería, etcétera, etcétera. Toda aquella persona que le interese alguna información o quiere saber cuánto le sale el sistema para su hogar, es sencillo. Me envían copia de una factura reciente a mi correo electrónico que está en pantalla, linotelo.dice@gmail. Y cuando me envíen esa factura, por favor también incluyan su teléfono, porque lo primero que yo hago cuando tengo ese tipo de clientes es llamarlo, hacerle una entrevista corta de qué es lo que te espera del sistema, qué quiere hacer, cómo es el concepto de su casa, si el techo tiene tratamiento, no tiene tratamiento, si tiene sombra, si no es concreto, etcétera, etcétera. Le doy una orientación sin compromiso ninguno, completa. Y el próximo miércoles creo que voy a hablar de la invasión de servidumbre, que el ingeniero Ángel Saya ayer dio un programa excelente. Porque la ley 17, anteriormente, si su casa pasaba los postes por atrás y usted había hecho una construcción cerca debajo de los postes, menos de la distancia requerida, pues le negaban la medición neta. Hoy en día con la ley 17 no le van a negar la medición neta, pero es posible que le exijan por ley demoler lo que está debajo de los cables, porque debajo de los cables, si es un voltaje típico secundario, como aquí en Bayamón donde yo resido, que son 4160 voltios, pues yo necesito dejar entre mi verja o mi construcción 5 pies y el vecino igual. Si yo invado esa servidumbre, que es donde se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica en situaciones de emergencia tenga acceso para servicio,
Eso fue mucho de los problemas con María, que yo no sé si se acuerdan de aquella noticia que había una residente de Cagua que no le permitía trabajar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual es ilegal. No sé si se acuerda que el gobernador le dijo que si no habría, pues había que tumbar la verja, porque la prioridad la tiene la autoridad accesando sus líneas, porque a lo mejor usted tiene luz, pero el vecino tres casas más abajo no tiene y tiene que accesar su patio. Y si se fijan en las escrituras de compraventa, eso está especificado. Así que yo creo que el miércoles que viene me voy con ese tema, siguiéndole los pasos a mi amigo el ingeniero Ángel Saya. Estuvo muy bueno. Y la intención de estos videos y estos live es darle a ustedes informaciones básicas, explicarles de los sistemas en mi canal de YouTube. Los invito a que lo visiten, Lino te lo dice. En YouTube tengo muchos videos, diferentes temas, explicación de lo que es medición neta, de lo que es autoconsumo, de por qué prefiero medición neta, etcétera, etcétera. Tengo de todos los temas. Así que yo creo que por esta noche vamos a retirarnos. Ya cumplimos la media hora. Ya me quita esto de aquí. Hoy me falló parte de la tecnología. Déjenme ponerle aquí una toma de donde yo estoy. Tengo mi computadora, tengo mi cámara. Y hoy lo que me falló fue este aparatito que le estoy enseñando aquí, que tiene 15 botones, y en esos 15 botones tengo todo programado para simplemente, mientras hablo con ustedes, poder tocar el botón y cambiar de escena y que el video fluya más fácilmente. Así que volvemos a la cámara principal, donde tengo que hacerla mamar porque mi botonera no sé qué le pasó, le dio pánico. Así que sería todo por esta noche. Le doy gracias por su tiempo y por seguirme, y estoy a las órdenes, aunque yo no le haya vendido un sistema. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy a las órdenes para ayudarlo, porque la intención de esto es que poco a poco todo el que pueda se vaya moviendo a energías renovables de una manera o de otra. Sería todo por esta noche, y como siempre le digo, aunque lo tengo que hacer hoy con el dedo, le voy a decir al Goyito que la tire.